Y en esta unidad vamos a hablar de lo siguiente: garantías constitucionales, controversia constitucional, tramitación de la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, la tramitación de la acción de inconstitucionalidad, juicio de amparo, garantía de los derechos humanos no restringibles, no suspendibles, otros derechos fundamentales restringibles, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, Todo bien, todo bien. vamos por partes. Ahí va. Muy bien. Ok, las garantías constitucionales, medios jurídicos de naturaleza predominantemente procesal. A ver, ¿de qué nos serviría una constitución o un tratado internacional en materia de derechos humanos si ante una violación a estos tratados o a esta constitución no se pudiera hacer nada frente al acto de autoridad? ¿De qué serviría? ¿Para qué los tenemos, compañeros? Sería meramente, pues igual que una hoja de papel, no serviría de absolutamente nada, ¿ok? Las garantías constitucionales es para defendernos frente a los actos de autoridad. Entonces, yo voy a combatir este acto de autoridad, ¿ok? A través de estas garantías, ¿ok? Aquí está. Si este acto vulneró mis derechos, yo como gobernado lo voy a combatir a través de las garantías para que éste no tenga ninguna aplicación, para que éste se deje sin efectos, para que éste sea restringido, para que dejarlo fuera, ya no vuelva a aplicarse. O retrotraer las cosas al estado que se encontraban y reparar al gobernado en el goce del derecho que ha sido vulnerado. ¿De acuerdo? Muy bien. Para esto, nosotros vamos a hablar de un tema que se llama derecho procesal constitucional y también, por supuesto, lo que diríamos derecho procesal de la convencionalidad. Ok. ¿Cuál es la importancia de cada uno de estos? El primero es garantizar la supremacía, ok, de la Constitución. Perfecto. Y de esta manera hacer valer los derechos humanos. ¿De acuerdo? Mientras que el derecho procesal de la convencionalidad, vamos a decir, hacer valer los derechos humanos, ¿ok? Reconocidos en la Declaración Universal, en la Declaración Americana, en la Convención Americana y en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien? Ok. Voy a empezar con un tema que se llama sistemas de control de constitucionalidad. Ahí va. Sistemas de control de la constitucionalidad. Vamos a dividirlo en control político, control jurisdiccional,
control difuso, control concentrado, control abstracto, control concreto. Ok. En el control de constitucionalidad político, la defensa de la Constitución se le da al Poder Ejecutivo, es decir, una autoridad administrativa, y tenemos el legislativo. Por ejemplo, aquí tenemos el artículo 102, apartado B, que da origen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las comisiones locales de derechos humanos. Y en el ámbito legislativo tenemos el artículo 110 y 111 de la Constitución con el tema del juicio político y la declaración de procedencia. ¿Ok? Es decir, si un funcionario con lo que se conoce fuero constitucional vulnerase, invadiese, causase una afectación, en este caso, a los principios que la Constitución establece, este servidor público debe ser separado de este fuero para que responda por las faltas que cometió al no observar el régimen constitucional. Muy bien. Y tenemos el jurisdiccional cuando le encomendamos la defensa de la Constitución. ¿A quién? Se le encomienda a los jueces. Los jueces son garantes del orden constitucional. Los jueces van a hacer valer los derechos humanos que se encuentran en la Constitución y en los tratados internacionales. Y en esta función jurisdiccional para la defensa de los derechos humanos, tenemos dos tipos de control: difuso y concentrado. ¿Vamos bien? Ok. El difuso, la defensa de los derechos humanos, se le va a encomendar a todos los jueces, a todos. ¿Y qué significa eso? Estamos en control difuso, ¿eh? Entonces, en este control difuso decimos, a ver, compañeros, aquí no importa ningún tema de competencia de juez. No importa su competencia, no importa su materia, no importa su cuantía, no importa su jerarquía, no importa nada. Todas las autoridades, todos los jueces tienen que hacer valer los derechos humanos que se encuentran en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Ese es el control difuso. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, ante este juez, ante esta jueza, yo estoy llevando un divorcio, ¿ok? Y en este juicio de divorcio ante esta jueza en materia familiar, le estoy planteando un tema que tiene que ver con derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Y le hago un planteamiento de constitucionalidad. Le digo que garantice el interés superior del menor de conformidad con lo que establece el artículo
primero de la Constitución, ok, así como con lo que establece el artículo 4. ¿Se entiende, compañeros? Es decir, a esta jueza familiar no solamente le planteo el tema del divorcio, sino le pido que aplique el interés superior del menor, tomando en consideración estas disposiciones que se encuentran en la Constitución. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Cuando su señoría emita su sentencia, en este caso, no solamente se va a pronunciar sobre cuestiones de legalidad que tienen que ver con el divorcio como tal, sino también va a ser un planteamiento de constitucionalidad que le solicitaron aplicando el interés superior del menor. ¿Está claro? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Bien, Sí, Sí, adelante, maestro. muy bien, avanzamos. De esto que estamos comentando, mis queridos amigos, bueno, entonces a cualquier autoridad le vamos a pedir la aplicación directa de un precepto establecido en la Constitución. Ahora, hablando del control concentrado, aquí se le va a encomendar a quién, ya no a cualquier autoridad, ya no a cualquier juez. Ahora vámonos con el Poder Judicial de la Federación. Y entonces la defensa de la Constitución lo va a tener el Poder Judicial de la Federación a través de los órganos que la integran. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ok, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solamente en temas electorales, ok, el Tribunal Colegiado de Circuito, los tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito. Solamente ellos van a velar por el orden constitucional a través de los mecanismos que la propia Constitución reconoce, como son el juicio de amparo, artículos 103 y 107, la controversia constitucional, artículo 105, fracción 1, y la acción de inconstitucionalidad. Artículo 105, fracción 2. ¿Ok? Es decir, solamente a través de los mecanismos que conoce el Poder Judicial se va a defender la constitucionalidad. Entonces, me dirán ustedes, entonces esto no es una contradicción con el principio que usted me señaló con antelación. No, todo lo contrario, es un complemento a lo que voy. Si en un juicio ordinario vulnerasen sus derechos, imaginen lo siguiente. Ahí va. Entonces llevamos un conflicto de índole familiar. Esta línea representa este conflicto. El juez ha resuelto esta controversia, ok, pero yo no estoy conforme con su decisión. Apelo, ok, presento recurso de apelación que va a conocer su superior jerárquico del juez, que es la sala. Si aún así no estoy conforme, bueno, presento amparo directo que ahora sí van a conocer los tribunales colegiados de circuito. Es decir, en primer lugar, si se dan cuenta, compañeros, agoté
un control difuso de constitucionalidad para después, ahora sí, seguir con el ejercicio del control concentrado de constitucionalidad. ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Sí, compañeros? Ok, Sí, muy bien, muy bien. Bien, avanzamos. El control abstracto es un control preventivo. ¿Y en qué consiste ese control preventivo, compañeros? Bueno, lo que ocurre en este es que, por ejemplo, vamos a revisar que las normas generales, como son la Constitución, ok, los tratados internacionales, bueno, no las normas, no la Constitución, no, perdón, los tratados internacionales, las leyes federales, leyes locales, decretos, reglamentos, etcétera, etcétera, todas estas disposiciones no sean contrarias a la Constitución. Y en caso de ser contrarias, estas se van a dejar sin ningún efecto, porque te va a preferir la supremacía de la Constitución. Entonces, en este control abstracto, vamos a revisar que las normas secundarias no sean contrarias a la Constitución, inclusive de forma preventiva. ¿Ok? Y en el control concreto, requerimos de un acto de autoridad que vulnere los derechos humanos. Requerimos de un acto de autoridad que hubiese atacado, que hubiese vulnerado los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. A través del control concreto, yo busco combatir este acto de autoridad, dejar este acto sin efectos y en la medida de lo posible, regresar las cosas al estado que se encontraban antes de esta violación. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Avanzamos y decimos entonces. Las garantías constitucionales están dirigidas a la reintegración del orden constitucional cuando ha sido desconocido, cuando ha sido vulnerado por los órganos del poder. Las garantías constitucionales que contemplan nuestra Constitución son, por mencionar algunas, juicio político, juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad, juicio político y juicio de revisión constitucional electoral. Concluyo esta parte y vamos a empezar con la actividad de la maestra Carla. Pero bueno, déjeme terminar con esto. Hablando del juicio de amparo, vamos a tenerlo a grosso modo como un medio de control de constitucionalidad. Ok, en este caso, el gobernado, ok, va a defenderse de actos de autoridad. Estos pueden ser administrativos, legislativos o jurisdiccionales que vulneren sus derechos humanos que se encuentran reconocidos en la Constitución, ¿ok? Y en los tratados internacionales
de Derechos Humanos. El objeto del amparo es dejar sin efectos este acto de autoridad y en la medida de lo posible regresar al gobernado en el goce de sus derechos que han sido vulnerados y si podemos regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación, lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos también, por supuesto, el tema de la acción de inconstitucionalidad. A través de la acción de inconstitucionalidad, que vamos a ver un poco más adelante, algunos entes públicos, ok, van a revisar que normas generales, como son leyes federales, ok, tratados internacionales, leyes locales, ok, eh, reglamentos, decretos, etcétera, etcétera, no sean contrarios a la Constitución. Se va a promover esta acción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a determinar si estas normas son contrarias a la Constitución y en caso de ser contrarias, se van a dejar sin ningún efecto. ¿De acuerdo, compañeros? Ok, ahorita les explico más a grosso modo en qué consiste. Solamente quiero que conozcan la generalidad. Muy bien. Ok, avanzamos. Y tenemos también, por supuesto, la controversia constitucional. Ok, en este punto vamos a establecer que las autoridades deben de sujetarse a las competencias, a las atribuciones que confiere la Constitución. Si estas autoridades de pronto tomasen otras funciones que no le da la Constitución y causaran una afectación a otras autoridades, la autoridad que considera vulnerado su derecho va a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Corte resuelva a cuál de los entes le corresponde dicha competencia, dicha facultad. Es decir, va a resolver conflictos competenciales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Y tenemos el juicio político. Estimados amigos, ya lo mencionaba, algunos servidores públicos, como son, a ver, se me puede ir alguno, pero nada más es un ejemplo, ¿eh? Servidores públicos, como son, por ejemplo, secretarios de Estado, ok, como por ejemplo, eh, gobernadores, diputados federales, diputados locales, ok, secretarios de gobierno de las entidades federativas, jefe de gobierno, ok, de la Ciudad de México, ok, tenemos también ministros, magistrados, ok, etcétera, etcétera. Aquí el punto central de esto, mis queridos amigos, es que estos van a gozar de un fuero,
no podrán ser separados de sus funciones hasta en tanto no se les retire este fuero. Entonces, primero, retiramos el fuero, va a pasar por un procedimiento en que la Cámara de Diputados funciona como un órgano de acusación y la Cámara de Senadores en un jurado de procedencia y va a calificar si ha lugar o no a retirar el fuero a un servidor público. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Y bueno, ya avanzamos con el juicio de revisión constitucional electoral. A ver, rápidamente lo comento. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a resolver, califica las elecciones, ok, del poder de presidente de la República, diputados federales, senadores, ok, en relación de las elecciones de los estados a través de este juicio de revisión constitucional electoral, va a calificar en última instancia las elecciones de gobernadores, diputados locales, ayuntamientos, jefe de gobierno de la Ciudad de México, ok, y de las alcaldías. ¿Se entiende? En última instancia, después de haber agotado los recursos ordinarios. ¿Alguna duda, algún comentario que tengamos hasta aquí, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Entonces, cerramos con este comentario. Ahí va. Nosotros, dentro de nuestra Constitución, vamos a tener distintas garantías constitucionales. Por mencionar algunas, tenemos las garantías de igualdad. Vamos a evitar privilegios y todas las personas vamos a gozar de los mismos derechos sin hacer ninguna distinción. ¿Sale? Todos nos encontramos dentro de un plano de igualdad, de conformidad con nuestra Constitución. ¿De acuerdo? Entonces nos encontramos en este terreno de la igualdad. Iguales derechos para todos. Tenemos, por supuesto, lo denominado garantías de libertad. La libre autodeterminación de las personas. Ok, el Estado debe de hacer efectivo estos derechos. Entonces, aquí podemos hablar, por ejemplo, de varios tipos de libertad. Ok, libertad de expresión. Ok, libertad de imprenta, libertad de religión, libertad de tránsito, libertad de comercio, cumpliendo los requisitos que establecen las normas, por supuesto, libertad de autodeterminación, ok, en cuanto a su persona, ok, en cuanto a sus preferencias, ok, etcétera, etcétera. Y así podemos seguir
ampliando este catálogo. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Sí? Avanzamos. Y tenemos, por supuesto, la garantía de seguridad jurídica. Procedimientos a los que debe de apegarse el orden público cuando pretenda afectar a un gobernado. ¿Qué significa esto? Acuérdense, si me vas a generar un acto de molestia, ¿vale? Tu autoridad debes de fundar, debes de motivar el acto que me estás causando y en todo caso me debes de dar la oportunidad de ser oído y vencido en un juicio. ¿Ok, compañeros? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento. Muy bien. Ok. Avanzamos y tenemos, por supuesto, garantías sociales, derechos y prerrogativas que vamos a gozar conforme a criterios de justicia y bienes colectivos. Algunas garantías sociales las tenemos reconocidas en nuestra Constitución, por ejemplo, en los artículos, ok, ahí voy. Artículo tercero, el tema de educación. La educación que imparta el Estado será gratuita, será obligatoria, será laica. Artículo cuarto, igualdad. Artículo quinto, libertad de empleo. Artículo 27, derechos ejidatarios, comuneros, derechos a la propiedad. Ok. Artículo 123, derechos laborales. Ok, compañeros, vamos bien. Y aquí incluimos los de seguridad social. Por ejemplo, IMSS, ISSSTE, ISFAM, ok, Infonavit, FOBISTE, etcétera, etcétera. Fonacot, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, adelante, maestro. Ok, muy bien. Y tenemos las garantías en materia económica. Son de contenido social, imponen al Estado deberes en beneficio de toda la población. ¿De acuerdo? Muy bien. Mis estimados, y rápidamente vamos a observar lo siguiente. Empezamos con algunos medios de control de constitucionalidad para la defensa de los derechos humanos. Vamos a empezar con la controversia constitucional que se encuentra regulada en el artículo 105, fracción 1 de nuestra Constitución. Y en este punto vamos a verificar cuando existe invasión competencial que ésta encuentra reconocida en la Constitución, vamos a promover
este medio de control ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ente público, la autoridad que considera vulnerada su competencia, es quien va a presentar este medio de control ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, mucha atención. ¿Qué autoridades van a promover la controversia constitucional? Autoridades. Vamos a ver a nivel federal. Ok, tenemos al Poder Ejecutivo. Ok, y el Poder Legislativo. Ok, aquí no tenemos al Poder Judicial, porque si no sería juez y parte. A nivel local, tenemos al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y a nivel municipal, ok, tenemos a esos tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ok, atentos por favor. Cuando nosotros hablamos de la controversia constitucional, recordemos que la Constitución confiere las facultades que cada una de las autoridades va a tener. Y en caso de que consideremos que hay una invasión competencial, vamos a presentar demanda que va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿De acuerdo? Entonces reiteramos por favor. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo Federal tiene una controversia con el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Ok, hay hay un conflicto porque dice el Poder Ejecutivo que el gobierno del Estado de Jalisco está tomando una atribución que solamente le corresponde al Ejecutivo Federal. Va a presentar su demanda y entonces la Corte resolverá lo conducente. Y la Corte nos va a decir si hay lugar o no. Ok, entonces aquí presentamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que va a resolver lo conducente, si hay lugar o no a ese conflicto competencial. Y si hay lugar, pues señalará cuál de los dos entes es el competente. Ponemos otro caso. Ay, perdone. Ahí voy. Me faltan herramientas. Ok. ¿Dónde quedaron las demás? Bueno, aquí les pongo otro caso. Por ejemplo, tenemos al Poder Ejecutivo. Vamos a poner un ayuntamiento. La alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ok, tienen un conflicto competencial y se tiene que resolver a quién le corresponde esa competencia. La alcaldía dice que la jefa de gobierno está invadiendo esa competencia, esa facultad. Entonces, en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a resolver lo conducente. ¿Efectivamente existió invasión competencial o no existió? ¿Se va comprendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, el conflicto competencial a nivel federal, tenemos al Poder Ejecutivo Legislativo.
tenemos los 3 poderes del Estado, los de la Ciudad de México y sus alcaldías, y los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. Muy bien, vamos a presentar nuestra demanda y va a conocer la misma la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok, ok. Ahí la tenemos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que va a resolver lo conducente dentro de esta controversia constitucional. ¿Cuál es el procedimiento de la controversia? Vamos a verlo a grosso modo. Ahí está. El procedimiento de la controversia se va a plantear de la siguiente manera. Mucha atención, por favor. El actor presenta su demanda. En este caso, el actor va a ser, en esta demanda que se está presentando, el ente público que considera que su competencia ha sido invadida. ¿Ok? Él presenta la demanda. Muy bien. Avanzamos. Vámonos en ese orden de ideas. Después decimos, la Suprema Corte de Justicia va a resolver si admite, si previene o si desecha. En el caso de desechamiento vamos a presentar recurso de reclamación. Pero bueno, si está conforme la Corte, va a admitir y va a asignar a un ministro. Entonces, en el orden que vemos aquí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de su presidente, presidenta, califica y en este caso admite, desecha o previene. Aquí estamos admitiendo. Muy bien, admite. Vamos a turnar a un ministro para que elabore el proyecto. Seguimos. Muy bien. El ministro emplaza y notifica a la autoridad que invadió la competencia que va a dar contestación. Entonces, el ministro emplaza a la autoridad, vamos a llamarla invasora, ok, y esta va a dar contestación. La contestación será en el sentido de indicar si efectivamente hay una, va a dar contestación, pues señalando que su acto se encuentra perfectamente apegado a la Constitución y que no está invadiendo ninguna competencia. Muy bien, vemos más adelante y decimos, el ministro instructor emite un acuerdo señalando audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas. Se celebra la audiencia y se elabora un proyecto. Entonces, vamos a una sesión del Pleno de la Corte. Ok. Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto que vemos ante los medios de comunicación. Entramos en una sesión y vamos a resolver la controversia constitucional que se ha planteado. La vamos a decidir y entonces dictamos sentencia y se va a cumplimentar dicha sentencia. ¿De acuerdo? La Corte va a resolver lo referente a
el conflicto competencial que se ha establecido. Y esto es un mecanismo para garantizar la supremacía, pues en este caso de la Constitución, y que las autoridades respeten el ámbito de competencias que señala la Constitución. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo la Corte? La Corte está en esta sentencia resolviendo un conflicto competencial. Ok. Señalando si es competente o no la autoridad que se considera afectada. Y si esta resolución la emiten de los 11 ministros, 8, entonces la resolución es vinculante y obligatoria para todos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Avanzamos. Ahora vámonos con el tema de las acciones de inconstitucionalidad. ¿Cómo va a operar esta acción de inconstitucionalidad? Decimos, se alega una contradicción entre una norma y la Constitución. Ok, esa norma puede ser lo siguiente. Puede ser una ley federal, puede ser un tratado internacional, puede ser una ley local, puede ser un reglamento, puede ser un decreto, etcétera, etcétera. Muy bien. En este punto vamos a revisar que esas disposiciones no sean contrarias a la Constitución. Y en caso de ser contrarias, se van a dejar sin ningún efecto. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Vamos a presentarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte va a hacer un análisis abstracto de constitucionalidad. La Corte nos va a decir si esa ley, si ese tratado, si esa norma es contraria a la Constitución. Y si es contraria, la va a dejar sin efectos, con efectos generales, para todos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Atentos con esta regla que vemos acá. ¿Quién va a ser algunas autoridades que van a promover la acción de inconstitucionalidad? Mucha atención con el esquema que vamos a dibujar, ¿eh? Ahí va. Vamos a poner distintas leyes. Empezamos con leyes federales. En este caso, quien va a promover la controversia va a ser el 33% de la Cámara de Diputados federal o el 33% de la Cámara de Senadores, ¿sale? Ahí está, sobre leyes federales. Es decir, por ejemplo, de la integración de la Cámara de Diputados. Ok, vamos a poner este caso. Ahorita, la verdad que la conformación que está ahorita en nuestra Cámara tiene que ver mucho con lo que también la oposición dejó de hacer, ¿eh? Que se dejen de hacer los mártires porque ellos son responsables de esta conformación, ¿eh?
Ahí va. La cuestión es la siguiente. Ahorita sabemos que el partido del poder tiene una mayoría legislativa. Si la minoría tuviese una oposición, lo que puede hacer si esa minoría representa el 33%, puede presentar acción de inconstitucionalidad. ¿Se entiende, compañeros? Y entonces la Corte revise la constitucionalidad de la norma. ¿Está claro? ¿Sí? Lo mismo puede ocurrir a nivel local. Ahí va. 2. Leyes locales. En este caso, sus respectivos congresos. Tenemos, por ejemplo, el 33% del Congreso local que hubiese emitido la norma. Ok. Por ejemplo, tenemos en este caso la Cámara de Diputados. Ok, por ejemplo, aquí del Estado de México. Vemos su composición. Ahí está. Si se aprueba una norma en el Estado de México, vamos a ver que es una composición plural. En este caso, el 33% de la facción parlamentaria que no esté de acuerdo con la norma que se ha aprobado, podrá presentar acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se entendió, compañeros? ¿Sí? Ok. Vámonos, por ejemplo, aquí. Siguiente. Contra leyes penales. ¿Ok? Contra normas penales presentará la acción de inconstitucionalidad el fiscal general de la República. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Sobre leyes electorales, ahí va. Leyes electorales, vamos a tener a nivel federal los partidos políticos con registro federal. A nivel local, los partidos políticos con registro local. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Ahí va. Sobre leyes en tema de derechos humanos, a nivel federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y a nivel local, las comisiones locales de derechos humanos. ¿Está claro, compañeros? ¿Sí? Sí. Ok. Siguiente. Los organismos autónomos, como son la UNAM, Pemex, el INE, el INAE, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Tribunal Superior Agrario, etcétera, etcétera. Todos estos van a revisar en este caso, sobre normas que tengan que ver con su respectiva competencia. Por ejemplo, si se estableciera una reforma, una ley que afectara a la autonomía de la UNAM podrá presentar acción de inconstitucionalidad. Si fuera una ley sobre hidrocarburos
y Pemex considerara que se afecta su autonomía, Pemex presentará acción de inconstitucionalidad y así sucesivamente. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Sí? Ok. Lo que nos Sí, debe de, lo que nos debe de quedar muy claro, que tiene que ser muy preciso, estimados amigos, es que aquí lo que estamos revisando, que ninguna norma sea contraria a la Constitución. Ah, omití un punto. Ahí va. Aquí lo pongo, 7. Sobre tratados internacionales, como son ratificados por el Senado, podrá presentar acción de inconstitucionalidad el 33% de la Cámara de Senadores. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo es el procedimiento? Vamos a verlo. Ahí va. Bien, bien. Vamos a presentar la demanda. En este caso, cualquiera de los actores que hemos señalado con antelación. Muy bien, compañeros. Ok, seguimos. Lo vamos a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien por conducto de su presidente califica si admite, desecha o previene. Si desecha, tenemos la posibilidad de presentar recurso de reclamación y si admite, vamos a designar, en este caso la Corte pedirá apoyo al fiscal general de la República sobre leyes penales, ¿ok? Y en casos de leyes electorales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿sale? Es un apoyo, es una consulta. ¿Saben cómo se le llama a ese apoyo o a esa consulta que hace la Corte a la Fiscalía o al Tribunal Electoral? Recibe el siguiente nombre, por si quieren tomar nota. Se llama amicus curiae, ¿ok? Amicus curiae, los amigos de la Corte. ¿De acuerdo? Solamente sobre esas leyes. Fiscal General de la República, leyes penales, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, leyes electorales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. El ministro instructor elabora un acuerdo y abre un periodo de alegatos. El ministro instructor determina la conclusión del procedimiento y pone el asunto para dictar sentencia. Si no se aprueba el proyecto, se va a designar a un nuevo ministro que va a dictar sentencia. Si la sentencia se aprueba, se publica la sentencia. En este caso, la sentencia se va a publicar, atentos, si la sentencia es aprobada de los 11 ministros por 8, tendrá efectos generales. La sentencia se publica en el Semanario Judicial de la Federación y en el Diario Oficial de la Federación. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Sí? Muy bien. ¿Algún comentario que tengamos hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión pendiente? Ok. ¿Podemos entrar al siguiente punto? ¿Sí? Bien. Avanzamos. Y entramos ahora a otro medio de control de constitucionalidad, que es el juicio de amparo. ¿Qué es el juicio de amparo? Medio de control de constitucionalidad que protege los derechos humanos, tanto de la Constitución como los reconocidos en tratados internacionales.
el juicio de amparo procede contra actos de autoridades que vulneren derechos humanos. Es decir, las autoridades, en este punto señalaremos autoridades administrativas, legislativas y jurisdiccionales. Si en esta actuación vulnerasen derechos humanos, vamos a combatirlos a través del juicio de amparo. Muy bien. ¿Seguros? ¿Sí? Avanzamos. 2. Cuando exista invasión de competencia de los estados a la federación o en este caso de la federación a los estados o viceversa. ¿Sale? Es decir, regresamos a este punto. Las autoridades tienen perfectamente señalado el ámbito de su competencia. Autoridades federales, autoridades locales. Si en esta invasión competencial se causa afectación a un gobernado, el gobernado podrá combatir esta invasión competencial a través de el juicio de amparo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Sí. ¿Qué es el juicio de amparo? Entonces, en una definición lisa y llana. Hansel, te escuchamos. Gracias, maestro. Yo nada más quisiera hacer algo como una pregunta súper rápida. ¿Este juicio de amparo es promovido mediante la violación o previo a una violación que se puede hacer hacia, es decir, algo sintético? Si hay un decreto que dice que está violando mis derechos, pero no me han hecho nada, no tiene caso promover el amparo hasta que se establezcan los actos de molestia. A ver, aquí mucho cuidado porque usted me dice que hay un decreto. Ujú. Si ese decreto como tal ya es un acto de autoridad, Ok. si ese decreto me causa una afectación por el simple hecho de que esté publicado, entonces yo lo puedo combatir ya a través del juicio de amparo. Ah, ok, ok, ¿Entiende? ok. Sí, Lo que sí no procedería es contra hipótesis que no se han realizado. Es decir, es de que yo pienso que la autoridad va a vulnerar mis derechos. No, eso no. Es de que por ahí pienso que me van a detener. No, o existe el acto de autoridad o no existe. Si no existe todavía, no, entonces el amparo no va a ser procedente. Pero en el caso que usted me plantea, existe un decreto. Si sí. ese decreto me causa un perjuicio, yo lo puedo combatir a través del juicio de amparo. Ah, ok, perfecto. Gracias, maestro. ¿Sí? Muy bien. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok, rápidamente. Vamos a definir el amparo y vamos a hablar de los tribunales que conocen del juicio de amparo. Ahí va. ¿Cómo definimos al juicio de amparo? Ok. Entonces, el juicio de amparo, lisa y llanamente podemos decir que es un medio de control de constitucionalidad y de convencionalidad, ok, que se encuentra reconocido, que se encuentra fundamentado en los artículos 103 y 107 de la Constitución. ¿De acuerdo? Bien. Va a defender los derechos humanos que se encuentren tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos. ¿De acuerdo? Y vamos a combatir actos
de autoridad, ok, que son administrativos, legislativos o jurisdiccionales que vulneren esos derechos, y el objetivo es dejar sin efectos estos actos de autoridad y, de ser posible, restaurar al gobernado en el goce de sus derechos y regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. ¿De acuerdo? ¿Entendemos esto? ¿Sí, compañeros? Ok. Sí, Sí, correcto. maestro. Su fundamento, como ya señalamos, es el artículo 103 y 107 de la Constitución. La norma supletoria, la norma secundaria, es la denominada ley de amparo. Lo que no contemple en temas adjetivos esta ley podrá ser supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Cuál es el objetivo del amparo? Regresar las cosas al estado que se encuentran antes de la violación. ¿Vamos bien? Ok, ahí va. Hay dos tipos de amparo. Ahí va. Dentro de esta tramitación tenemos un amparo llamado indirecto y otro amparo llamado directo. El amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a juicio. ¿Ok? Y lo que no sea esto será materia de un amparo indirecto. No me voy a meter mucho en todos estos temas porque en su momento van a analizar ustedes estos tópicos. El objetivo aquí solamente es conocer a grosso modo este medio de control de constitucionalidad. ¿Vamos bien? Ok. El amparo indirecto admite una segunda instancia, que es un recurso llamado de revisión. Y la regla general es que el amparo directo no admite ninguna otra instancia, salvo cuando exista un planteamiento de constitucionalidad, que en todo caso conocerá en revisión la Corte. Pero esto que pongo en rosita es excepcional. ¿De acuerdo? La regla general es de que no se admite ningún recurso. ¿Ok? Bien. Concluimos con los tribunales de amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a conocer del amparo a través del recurso de revisión cuando se plantea temas de normas inconstitucionales o se plantea una interpretación a la Constitución. En ambos casos, compañeros, tanto en amparo indirecto, ok, como en amparo directo, en estos casos conocerá la Corte. ¿Se entiende? ¿Ok? Muy bien. Y la Corte también va a conocer a través de su facultad de atracción. Es decir, de origen la Corte atraerá un amparo indirecto o un amparo directo porque considera que es un asunto de relevancia nacional y entonces quiere fijar un precedente. La Corte dice,
venga ese asunto que yo lo voy a conocer de origen. ¿Se entiende? Entonces la Corte conoce del amparo en revisión cuando se plantea la inconstitucionalidad de normas o la interpretación directa de la Constitución o a través de su facultad de atracción. ¿Vamos bien? Ok, seguimos. También conocerán del amparo los tribunales colegiados de circuito. En amparo indirecto van a conocer de la revisión. Ok. Y en amparo directo, ok, es la autoridad originaria que resolverá el amparo contra sentencias definitivas, ¿vale? Laudos y resoluciones que ponen fin a juicio. Muy bien. Ok. Vamos avanzando y tenemos también los juzgados de distrito que tienen doble competencia como jueces federales y como jueces de amparo. Como jueces federales, sus apelaciones van a ser conocidas por los tribunales colegiados de apelación. Y como jueces de amparo, sus sentencias a través del recurso de revisión van a ser conocidas por los tribunales colegiados de circuito. ¿Se entiende? Ok, muy bien. Solamente para que más o menos vayamos conociendo los tribunales que conocen del juicio de amparo. ¿Ok? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario, compañeros? ¿Todo bien? Ok. Muchas Adelante. gracias. Vamos a continuar con el tema del amparo, compañeros. Y el juicio de amparo vamos a señalarlo que es un medio de control de constitucionalidad de normas generales. ¿Qué significa? Bueno, que si nosotros como gobernados consideramos, compañeros, que una norma nos causa un perjuicio, vamos a promover un amparo. Contra normas generales implicaría leyes federales, leyes locales, ¿ok? De tratados internacionales, reglamentos, decretos, etcétera, etcétera. Entonces, si esta norma me causa un perjuicio, la voy a combatir a través del juicio de amparo. Hay dos momentos que nos causan perjuicio. Si con su simple entrada en vigor me causa un agravio, hablamos de normas autocompositivas, ¿vale? Son normas que su simple entrada en vigor nos causa un agravio. Y si nos causa un agravio contra el primer acto de aplicación, hablamos de normas heterocompositivas. ¿Ok? Entonces, con su simple entrada en vigor, autocompositivas. Con el primer acto de aplicación, heterocompositivas. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. También destacamos el tema del amparo contra detenciones arbitrarias. Habeas corpus. ¿Qué significa esto? Bueno, si una persona es detenida, ok, acuérdense que hay motivos legales de detención de una persona. ¿Cuáles son esos motivos legales? Que fue detenido
en flagrancia. ¿Qué significa esto? Que es detenido al momento de estar cometiendo el delito. O es detenido a través de un caso urgente, que es una orden que dicta la fiscalía cuando existe el riesgo fundado que esta persona se sustraiga de la acción de la justicia. O a través de una orden de aprehensión que dicta un juez de control. ¿Ok? Y entonces ordena la detención de la persona. Fuera de estos supuestos, estimados amigos, la detención es ilegal. Y ante detenciones ilegales, ante detenciones arbitrarias, tenemos nosotros el juicio de amparo. ¿Se comprende? ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, maestro. Bueno, seguimos. Ay, güey, permítanme. Ok. Amparo contra actos u omisiones de autoridades administrativas y legislativas. A ver, entonces aquí tenemos este tipo de amparo. Autoridades administrativas, ok, y legislativas, ok, contra autoridades federales, locales y municipales. También hablamos de legislativas, federales, locales y municipales. Muy bien. En todos estos casos, compañeros, por ejemplo, aquí tenemos también autoridades de administración pública centralizada, desconcentrada, ok, y descentralizada, ok. Ahí va. Por ejemplo, de algún secretario de Estado a nivel federal, de algún secretario a nivel local, de la, por ejemplo, desconcentrada de la Guardia Nacional, descentralizada, por ejemplo, de algún órgano descentralizado, como por ejemplo Pemex, como por ejemplo el INE, como por ejemplo el INAI, etcétera, etcétera. Ok, contra sus actos hacer contra sus omisiones, no hacer. ¿De acuerdo? En ambos casos va a proceder el juicio de amparo contra estas autoridades. Muy bien. También tenemos el amparo casación contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. ¿Ok? Es decir, cuando nosotros tenemos una sentencia, una resolución que ponga fin al juicio en una controversia ordinaria, hay que agotar primero los recursos que la puedan combatir. Ejemplo, la apelación. Si agotando los recursos sigue subsistiendo la violación a los derechos, entonces vamos a promover amparo directo. ¿Ok? Sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Y tenemos el amparo en materia agraria. Pero bueno, vamos por partes. Hasta aquí más o menos tenemos una noción del juicio de amparo. ¿Sí? Ok. Siguiente punto. Voy a comentarles los principios que rigen al juicio de amparo. Estos son los principios. Uno,
instancia de parte agraviada. ¿Ok? Para que proceda el juicio de amparo, debe existir un acto de autoridad que vulnere los derechos humanos del gobernado reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, la parte que considera afectada su persona, su patrimonio, va a promover el juicio de amparo. ¿Se entendió? Ok. Es muy importante que el gobernado demuestre la existencia de un agravio personal y directo. Es decir, ya lo promoví, como vimos en la primera parte. Ahora yo debo demostrar que este acto de autoridad afecta mi persona, afecta mi patrimonio o afecta el derecho de un tercero, y este derecho del tercero lo represento, por ejemplo, en ejercicio de la patria potestad sobre hijos menores de edad como tutor, ok, de una persona mayor que no tiene la capacidad de valerse por sí mismo, o también como apoderado legal de una persona moral. ¿Se va entendiendo, compañeros? Si yo no logro demostrar el agravio personal y directo que me causa el acto de autoridad, el amparo va a ser declarado improcedente. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, avanzamos. Ok, ahí va. Tercer principio. No, se llama definitividad. Definitividad. Este principio nos dice que antes de que acuda yo al juicio de amparo, debo de agotar todos los recursos ordinarios que de donde derive el acto de autoridad. Si yo no agoto todos los recursos, el amparo va a ser improcedente. Una vez agotado todos los recursos, bueno, ahora sí, ya voy a presentar el amparo. ¿Se entendió? ¿Sí? Siguiente. Vamos a llamarle a este principio, compañeros, C, D. Este principio se llama de estricto derecho. El juez de amparo se va a limitar a lo que yo le presente en mi demanda, a los conceptos de violación que yo le señale que me ha causado el acto de autoridad. No podrá pronunciarse de aquello que yo no le estoy requiriendo. ¿Sale? ¿Habrá excepciones a este estricto derecho? Sí. Algunas excepciones son, por ejemplo, en materia penal para el imputado. En materia laboral, en favor del trabajador. En materia civil, para niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables. ¿Ok? Etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Corregirnos la plana. Esto significa que en estos casos el juez de oficio va a corregir las deficiencias de mi demanda. ¿Está claro? De oficio. A estas excepciones se le conoce como suplencia de la queja deficiente. ¿Ok? Muy bien.
¿Vamos bien, mis queridos amigos? ¿Se entiende? Ok. Y otro de los principios se llama de relatividad. Esto significa que la demanda de amparo se va a limitar en las partes que intervinieron, ok, sin hacer ninguna declaración general. En las partes que intervienen sin hacer ninguna declaración general. También se le conoce con el nombre de fórmula Otero. ¿Comentarios, dudas? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ahora les voy a decir qué partes intervienen en el juicio de amparo. Ahí va. Partes. Mucha atención. Ok, aquí voy. Empezamos con el quejoso. El quejoso es la persona que puede ser física o moral, ok, que considera que un acto de autoridad vulnera sus derechos humanos que se encuentran reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Está claro, compañeros? El quejoso cumple con los principios de instancia, de parte agraviada, además de que tiene que demostrar la existencia de un agravio personal y directo. ¿Está claro? Muy bien. Avanzamos. Siguiente parte en el juicio de amparo. ¿Quién va a ser, compañeros? Ok, siguiente. Vamos a señalar a la autoridad responsable, la que emitió el acto que estamos impugnando de inconstitucional. La autoridad responsable puede ser administrativa, legislativa o jurisdiccional. Emite actos que son de la siguiente clasificación: unilaterales, imperativos y coercitivos. Unilaterales, porque la autoridad actúa con mandato una norma, con mandato una disposición. No requiero que el particular esté de acuerdo, no, porque esa es mi función que yo ejerzo como autoridad, como ente público. ¿Se entiende? Son imperativos porque son órdenes, porque son instrucciones, porque son mandatos, no son negociaciones. Y dispongo de la fuerza pública para hacer cumplir ese mandato, esa orden, esa disposición. ¿Está claro, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Tenemos, ahí va, C, al tercero interesado. Este tercero interesado, ¿sale? Tiene un interés en que se ejecute el acto reclamado. ¿Por qué? Porque él lo promovió, porque le beneficia o porque es contraparte del quejoso. ¿Ok? Es contraparte
del quejoso. ¿Ok? Entonces tiene un derecho contrapuesto al quejoso. Y por último tenemos al Ministerio Público Federal, que va a intervenir. Realmente no es tan importante o tan fundamental su participación, pero ahí va a estar siempre como cuchillito de palo, viendo la tramitación del amparo. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas son las partes que intervienen. Reitero, el quejoso, la autoridad responsable, tercero interesado y el Ministerio Público de la Federación. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Los plazos para promover el juicio de amparo. ¿Cuáles son los plazos? Ok, los plazos generales serán de 15 días. Ok, este es el plazo general. Las excepciones son las siguientes. Normas autoaplicativas que por su simple entrada en vigor me causen un agravio son 30 días a partir de su publicación. Ok, seguimos. Contra procedimiento de extradición, la persona que va a ser extraditada a otro país tiene hasta 30 días para promover el juicio de amparo. Cuando se afectan los derechos de núcleos de población ejidal, ok, ejidal, ellos tienen hasta 7 años para promover el juicio de amparo. Ok, en materia penal contra una sentencia condenatoria, en materia penal, se tienen hasta 8 años para la presentación del juicio de amparo. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Se va comprendiendo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, rápidamente. Aquí estamos con la tramitación del amparo. Presento mi demanda. Si mi demanda es desestimada desde que yo la presento, puede tratarse de un caso de improcedencia. ¿Ok? Y si la admiten a trámite y durante su tramitación, antes de resolverla, le ponemos fin, puede tratarse de un asunto de sobreseimiento. Entonces tenemos improcedencia y tenemos la figura del sobreseimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver por qué el juicio de amparo será improcedente. Escuchen muy bien. Ahí va. El amparo es improcedente contra temas electorales. Entonces, sobre temas electorales, no procede el juicio de amparo. ¿De acuerdo? Siguiente punto. El amparo es improcedente contra juicio político. Es decir, si la autoridad goza de un fuero constitucional y quiere ampararse para que no se lleve el juicio político, es improcedente el amparo contra juicio político. ¿De acuerdo? Siguiente. El amparo es improcedente contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entonces, si queremos ampararnos contra un acto de la Corte, el amparo no procede. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok. Si el asunto que estamos promoviendo, ¿sale? Yo me quiero amparar contra un acto que deriva de otro, de la tramitación de otro juicio de amparo, ok, el amparo va a ser declarado improcedente. No procede el juicio de amparo sobre un acto que derive de otro juicio de amparo. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Ok. Nunca logramos demostrar, no demostramos el agravio personal y directo que me genera el acto de autoridad. Entonces, el amparo va a ser declarado improcedente. ¿Se va entendiendo, compañeros? Disculpe, maestro, ¿podría repetir lo último que dijo? Por favor. Ok, a ver, si no demostramos nosotros por qué me causa un agravio ese acto de autoridad, si no demostramos la afectación que tengo como consecuencia de ese acto, va a ser improcedente. Es como, por ejemplo, si yo quisiera amparar sobre una propiedad que está siendo afectada del maestro Tomás Flores, pues yo no soy la persona adecuada. Quien tendría que presentar amparo es el maestro Tomás, no yo. Si yo lo presento, va a decirme la autoridad. ¿Y cuál es el agravio que te causa a ti ese acto de autoridad? En todo caso, que se queje el maestro Tomás. A ti no te corresponde. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Ok, seguimos. El amparo va a ser improcedente porque se ha consumado el acto reclamado. Les pongo un ejemplo. Ahí va. Yo me quiero amparar para que no se lleve a cabo mi detención, ¿sale? Para que no me detenga la autoridad. Pero ¿qué creen? Cuando estaba tramitando mi amparo, me llegó la policía y me detuvo y ya me presentó ante un juez de control y calificó de legal la detención. Pues ya está, ya es improcedente el amparo porque lo que yo quería evitar era esa detención. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok, acto consentido. Es decir, yo di mi visto bueno. Ok, yo estuve de acuerdo con ello. Ok, ahí va. Visto bueno. Yo lo aprobé. Yo dije, ok, yo autoricé el acto de autoridad. Y ahora resulta que ya no me gusta, ya no lo quiero. Pues bueno, yo lo autoricé. Yo consentí su materialización o también lo consentí, ¿saben por qué? Porque tenía un plazo de 15 días hábiles para la presentación del amparo y no lo hice al día 16, pues con la pena, ¿verdad? Pues compañeros, tenía 15 días y lo hago de forma extemporánea. Como consecuencia, el amparo va a ser declarado improcedente. ¿Se va entendiendo, compañeros, por actos consentidos? Porque ha cesado el acto, porque ha cesado sus efectos el acto de autoridad. Imaginen, yo tengo este changarrito, ¿ok? Esta pequeña tienda que la autoridad me ha clausurado. Voy a presentar mi amparo, pero en el inter que yo estoy llevando mi procedimiento, la autoridad dice, ah, no, ¿sabes qué? Me equivoqué. No tenía que clausurarlo. Levanto la clausura. ¿Tiene caso continuar con el amparo si lo que yo quería es evitar esa clausura? Ya no, ¿verdad? Porque la propia autoridad ha dicho, pues dejo sin efectos mi propio acto. O también porque no agotamos los recursos, es decir, este acto de autoridad
que tenemos acá, por ejemplo, vamos a llamarle sentencia. Este acto de autoridad admite recursos ordinarios. Y resulta, mis queridos amigos, que no hemos agotado los recursos, pues el amparo va a ser improcedente porque yo debo de agotar todos los recursos antes de acudir al juicio de amparo. ¿Se entendió? Ok. Y en el tema de el sobreseimiento, decimos, aquí hay varios supuestos. Primer supuesto de sobreseimiento. El quejoso que presentó la demanda de amparo, ok, de pronto, pues resulta que ya no le interesa continuar con la misma. Ok, decide desistirse de su demanda de amparo. Entonces el amparo se va a sobreseer. Ya no vamos a continuar con el mismo. ¿Se entiende? ¿Y qué pasaría si el quejoso lamentablemente muriese? ¿Tendría caso continuar con el juicio de amparo? La respuesta es no tiene caso en el caso de un derecho personalísimo. Por ejemplo, yo me quiero amparar contra una orden de aprehensión y en el trámite de mi amparo muero. ¿Tiene caso continuar con el amparo? Ya no, ¿verdad? ¿Para qué? ¿O me van a detener después de muerto? Pues ya no. Ah, pero si se tratase de un derecho patrimonial, en este caso va a continuar la sucesión del quejoso. ¿Se entiende? ¿Sí? Su familia del quejoso. Muy bien. Ok. Durante la tramitación de mi amparo, ¿sale? Vamos a ponerle fin porque se actualizó una causal de improcedencia que hemos revisado con antelación. ¿Ok? Entonces el amparo, pues vamos a ponerle fin. ¿Sale? Se va a sobreseer. O también, por supuesto, porque nunca demostramos el acto reclamado. El amparo se va a sobreseer porque no logré demostrar, ok, el acto de autoridad que me causa un agravio. ¿Sale? Se sobresee. O también porque estoy tramitando mi amparo, mis queridos amigos, ¿y qué creen? Opera la caducidad por inactividad procesal. El amparo se sobresee. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Como ya les mencioné, hay dos tipos de amparo. El amparo directo procede contra sentencias definitivas, ok, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, ok. Y el amparo indirecto procede en los siguientes casos, ok. Amparo indirecto, 1. Procede contra leyes, es decir, lo que estamos reclamando es que una ley consideramos que es contraria a la Constitución. Y entonces vamos a verificar que si esta norma es contraria a la Constitución, esta quede sin ningún efecto. ¿Sale? 2. Por actos u omisiones. Actos u omisiones. Ok. De autoridades administrativas y legislativas de los 3 niveles de gobierno.
¿Sale? 3, perdón. 3. Actos que son fuera de juicio o después de concluido. Es decir, aquí tenemos un procedimiento, ya sea dictado en este punto sentencia, la sentencia ha quedado firme, estamos en ejecución, contra actos en esta fase de ejecución, vamos a promover amparo contra la última resolución. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Siguiente. Contra actos dentro de juicio. Actos dentro de juicio que afecten a terceros extraños. ¿Cómo sería esto? Ahí va. Terceros extraños. En una controversia tenemos un caso de A contra B y cuando estamos aquí en ejecución aparece C que se encuentra casada bajo el régimen de sociedad conyugal con B y dice, y a mí no me llamaste a juicio, debiéndome de llamar porque esta sentencia me causa una afectación. Entonces, pues tengo el derecho a defenderme. Y esta parte podrá promover amparo indirecto. ¿Se entiende, compañeros? Ok, después tenemos, por ejemplo, en un punto número 5, vamos a destacar cuando existe invasión de competencias. Ok, y esa invasión de competencias federal, local o municipal le causa un agravio al gobernado. Ok, ok, al quejoso. Y también en materia penal, cuando el Ministerio Público determina, aquí le pongo, en materia penal, cuando el MP pues no realiza actos de investigación o determina pues el archivo de la causa o determina no abrir una carpeta de investigación. En todos esos casos, el amparo indirecto será procedente. ¿Más o menos está claro estos puntos que hemos explicado? A grosso modo. Por supuesto que no pretendo que ustedes aprendan amparo ahorita porque no es el caso. Solamente es una introducción. ¿De acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. ¿Sí? Muy bien. Ok. Avanzamos. Y bueno, ya prácticamente antes de llegar a la conclusión de esta unidad, decimos que estas garantías, estos derechos que reconoce nuestra Constitución, encontramos, por ejemplo, los no restringibles ni suspendibles de conformidad con el artículo 29. Así exista una situación de emergencia, estos nunca se van a suspender. Por ejemplo, el acceso a la justicia, acudir con tribunales independientes, imparciales, que resuelvan el conflicto y tener estos recursos, estos medios como el amparo para defendernos frente a actos de autoridad. Porque si lo suspendiéramos, imagínense, compañeros, en qué caos viviríamos, ¿verdad? Tenemos derechos que son suspendibles, como por ejemplo la libertad, la seguridad en algunos casos, protección a la salud, medio ambiente adecuado y acceso a la educación. Por ejemplo, hay una catástrofe, hay una guerra, hay un conflicto. Posiblemente me restrinjan mi libertad de tránsito.
no puedes pasar por este lugar porque corre en riesgo tu seguridad y no te permito el paso. Alberto, te escuchamos. En el tema del acceso a la seguridad, me imagino que han de ser en educación privada, ¿no? A la educación me dice. Ajá. No, por ejemplo, en el artículo 29 se hace mención. Imagínese usted que hay un desastre natural, por ejemplo, lamentablemente con lo que pasó en Acapulco. El acceso a la educación, ¿qué pasaba con los que estaban estudiando a nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato? Pues aunque quisieran incorporarse a sus sectores educativos, no podían por la cuestión de desastre natural. Se limitó el acceso a la educación en ese momento. Se suspendió una semana, 15 días, el tiempo que fuese necesario, ¿no? ¿Se entiende? Ah, ok, pero no es como, o sea, no es como hablar de un delito, pues de que se les esté suspendiendo solo por cualquier cosa, vaya. Por ejemplo, el de la libertad, podríamos decir que se suspende temporalmente tu derecho mientras estás privado de tu libertad. Algunas consecuencias de alguna sentencia puede conllevar a que te afecten en tu ejercicio profesional. A lo mejor, si eras abogado y te descubrieron por la comisión de algún delito, a lo mejor suspender tu ejercicio como abogado y no puedes ejercer la función, tu profesión, ¿no? Ok. Gracias. Es a sus órdenes. En temas de a lo mejor de un tema de protección a la salud. Imaginen en tema de pandemia, compañeros. Pues de alguna manera, aunque estuviera el hospital abierto, bueno, el hospital sea público, pero hay una situación de emergencia que a lo mejor diría, ¿saben qué? Ahorita no atendemos ninguna otra consulta que no tenga que ver con el COVID, ¿no? O sea, es un tema de derechos que son suspendibles bajo ciertas causas, ¿no? ¿Se va entendiendo, compañeros? O, por ejemplo, de seguridad jurídica. También en el tema de la pandemia, muchos de los tribunales cerraron el tiempo que fue necesario para hacer frente a la pandemia. ¿Sale? Es decir, los plazos se suspendieron hasta en tanto, pues, se viera qué va a pasar con el tema de la pandemia, qué se va a resolver, realmente, cómo vamos a hacer frente a esta situación en particular, ¿no? Y tenemos algunos otros derechos que pueden ser objeto de suspensión, como son los siguientes. Ahí va, mis queridos amigos. Tenemos, por ejemplo, las garantías de libertad. Ya mencionamos, ¿no? La libertad de tránsito, ¿no? ¿Se entiende, compañeros? O también, por ejemplo, la libertad de comercio. Si hay una libertad de comercio, pero ¿qué crees? Hay una emergencia, no se puede hacer en este momento, ¿no? Garantías de igualdad. También pueden ser en un momento determinado ser restringibles bajo ciertas condiciones de seguridad jurídica, garantías de propiedad, ¿no? Por ejemplo, estamos siguiendo un procedimiento contra Carlos Adrián. Mi estimado Carlos Adrián, pues bueno, tienes tu derecho a la propiedad, pero vamos a restringirlo porque se está abriendo una carpeta de investigación en tu contra por la comisión de un delito patrimonial. Entonces vamos a hacer un embargo precautorio sobre tus bienes, ¿verdad? ¿Se entiende? Por ejemplo, división de poderes. A lo mejor en estos temas de suspensión de garantías, México ha entrado en una guerra. El Congreso de la Unión ha emitido ese decreto en la cual México declara la guerra a otra potencia y el presidente establece que México ha entrado en un estado de guerra. Entonces va a haber cierta restricción con división de poderes, ¿verdad? También derechos de los pueblos y comunidades indígenas que de conformidad con el artículo segundo de la Constitución tienen autonomía, pero en esa autonomía no puedes ir en contra de los derechos humanos que reconoce la Constitución. No puedes ir en contra del tema de la igualdad, no puedes ir en contra de temas de equidad de género. También tenemos el derecho a la nacionalidad, que en el caso de los que adquieran una doble nacionalidad, este derecho sí puede ser suspendido. Los nacionales por nacimiento no. Derechos políticos, como por ejemplo para extranjeros, que no pueden ejercer derechos políticos, ¿verdad? Y también se establece un régimen de responsabilidad para servidores públicos por sus faltas, sobre todo servidores públicos de alto nivel, pues van a tener que estar sujetos a un juicio político para que se establezca su respectiva responsabilidad antes de que sean llamados a la autoridad, pues bueno, habrá que garantizar este derecho. Habrá que primero quitar el fuero para que respondan por sus faltas a la Constitución.
¿De acuerdo, compañeros? Muy bien. Entonces, de forma general, hemos visto lo que son las garantías como mecanismos procesales para hacer valer los derechos humanos. Ya hemos comentado a grosso modo la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el juicio de amparo. Mi estimada maestra, pues bueno, con esto concluimos una tercera unidad y ahorita que regresemos vamos a iniciar ya con otras actividades. Pero maestra Carla, la escuchamos, por favor.